Ya. Vamos a ver el transporte. Eso era, ¿no? Creo que me esté saltando. Transporte. Ahí está bien. Transporte. Por la membrana celular hay transporte de sustancias. Esos transportes se realizan por difusión simple, por difusión facilitada y por transporte activo. Entonces, para esto, fíjense, para la difusión hay sustancias que el organismo necesita, pero la membrana permite pasar a su través. ¿Cuáles son esas sustancias? Oxígeno, dióxido de carbono, Oxígeno, CO2, ¿no? Las vitaminas. Entonces, esas vitaminas uno ingiere, se pasa ahí, estamos. Oxígeno, respiramos, se pasa. Entonces, tranquilo. Fíjense, puede pasar. Tenemos otras sustancias que pasan por los poros. Estos son liposolubles, que pasan a través de la membrana. Estos son hidrosolubles, pasan a través de los poros. Entonces, y otros no son muy grandes, necesitan una proteína que los transporta. Agarra la proteína, agarra y lo mete adentro. Y tenemos el transporte activo, que es al revés. Aquí hay cuadrados, redondos, y él tiene que sacar un cuadrado habiendo muchos. Entonces, aquí hay una fuerza que está resistiendo. Y ellos tienen que ganar esa fuerza con la ayuda de ATP. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Siguiente, por favor. La comunicación intercelular, fíjense cómo se comunica entre una célula y otra. Tenemos estos tipos de comunicación. Los gap functions, fíjense que es una célula y esta es una célula, y ahí hay una especie de conectores que están dentro de una membrana. Tienen una conexión entre citoplasma y citoplasma, están uniendo las células. Otro tipo, la sinapsis, viene especialmente a las neuronas y conecta con una membrana postsináptica. Tenemos la comunicación paracrina y autocrina. La célula secreta una sustancia que estimula a estas células y se estimula a sí misma. Y la endocrina secreta una sustancia que va por la circulación hacia un órgano tierno. Entonces vamos a avanzar, esto es muy general, vamos a avanzar todo eso parte por parte. Siguiente, por favor. Vamos a ver la función de nutrición. La nutrición es un conjunto de procesos que necesita el organismo para intercambiar materia con su entorno, para absorber energía y para producir un trabajo. Tenemos estos nutrientes inorgánicos y orgánicos. Inorgánicos, ya hemos visto, agua, sales, minerales, y orgánicos, todo lo que va a sustituir, va a ser sustrato para nuestra composición biofísica. Fíjense, tenemos el aparato digestivo que obtiene nutrientes del tubo y absorbe. Fíjense, aquí uno come el almuercito y todo lo absorbe, todo lo que es proteínas, vitaminas, glucosa, lo absorbe a la sangre. Solo lo que no sirve va al intestino grueso, ¿no es cierto? Y el oxígeno entra al pulmón y como es liposoluble se pasa directamente solamente por gradiente de concentración. ¿Qué es gradiente de concentración? Es la fuerza que es la energía cinética que ejerce, por ejemplo, en el oxígeno, por ejemplo, como hay más afuera, empuja hacia adentro para que... Eso es. Ahorita esto, si tenemos dos canvas afuera, están empujando la puerta, si tenemos 50 aquí, los 50 van a empujar y lo van a vencer a los dos que tratan de cerrar. El gradiente es a favor de este contenido. Entonces, para eso es la difusión. Una sustancia difunde gracias a los gradientes, y aquí hay más moléculas van a empujar. No confundan la difusión con la ósmosis. Por favor, la práctica es de eso ahora. Ahora vamos a hacer lo que les toca. O mañana seguramente. La siguiente, por favor. Entonces, la nutrición, tenemos la endocitosis. Es el proceso de englobar sustancias nutritivas del líquido celular. Llega el alimento al lecho y la célula engloba y lo introduce, ¿no?,
Eso se llama endocitosis. El fagocitosis cuando es una sustancia sólida. Y pinocitosis cuando es agua. La célula necesita un agua. Entonces engloba un poquito de agua y lo introduce adentro. La cantidad de agua que tiene que tener la célula es constante. Todas las células tienen que tener una cantidad constante. Cuando pierden, entonces ellas buscan agua. Y si no, ya empieza la deshidratación. Y la exocitosis es el proceso de eliminar. Una vez que, fíjense, ha sido ingerido una sustancia que ha sido aprovechada, se ha absorbido y se elimina lo que no sirve. Eso se llama exocitosis. Todas las células tienen exocitosis. Todos producen urea y creatinina. Y por eso hay que estar constantemente eliminando, ya en forma de orina, ¿no es cierto? El siguiente, por favor. La nutrición puede ser intracelular y extracelular, ¿no es cierto? En la intracelular funciona el lisosoma. Introduce el alimento, el lisosoma tiene enzimas hidrolíticas que lo van a digerir y van a absorber y se eliminan los desechos. En la extracelular, en el alimento, el lisosoma elimina hacia el líquido extracelular sus enzimas, lo digiere y se absorben los nutrientes. En ese caso no hay exocitosis, sino que solamente absorbe lo que sea nutrido. Esto constantemente pasa en nuestras células, especialmente en intestino celular. ¿Ya? Cualquier pregunta levantada. La siguiente. La nutrición, fíjense, dos objetivos para nutrir una célula. Síntesis de las sustancias que van a formar la propia célula y la producción de nutrientes. Entonces, esto es básico, fíjense, tenemos glúcidos, tenemos proteínas, aminoácidos, todos entran, se convierten en acetilcoenzima A, entran al ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria y van a formar ATP. Producto de esto va a salir agua y CO2, ¿no? Y aquí tenemos, y eso es lo que va a empezar a suplir las necesidades celulares. Las células necesitan renovación. Ustedes están bien porque todo el tiempo están renovando. Y tenemos que comer bien para renovar. Todas nuestras celulitas necesitan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, necesitan vitaminas, ¿no? Y más cuando son viejos. Ustedes, como sea, tienen en el hígado, los jóvenes tienen gran cantidad de depósitos que se depletan en los adultos mayores. Un adulto mayor ya no tiene vitaminas suficientes, por eso un adulto mayor sufre constantemente de calambres. ¿Por qué viene eso? Porque ya falta calcio, porque ya falta potasio, porque ya falta magnesio, porque no hay. Por eso es que nuestra celulita, vamos a ver eso avanzar, el depósito se depleta, ustedes lo tienen. Para tener calambre, ustedes tienen que estar un día sin comer y jugar todo el día, al segundo día ya les va a dar calambre, pero a un viejito no. Caminando normal ya tienen calambre. Necesitan vitaminas que hagan eso, ayuden a sintetizar porque ellos todavía viven y necesitan reponer todo lo que se está gastando en la célula. El siguiente, por favor. Entonces tenemos el metabolismo. El metabolismo tiene dos fases importantes, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo, fíjense, es un proceso de formación, de síntesis de nuevos tejidos. Anabólico quiere decir cuando sintetizan. Los que hacen fisiculturismo saben, toman hormonas anabólicas para tener más. No lo tiene eso normalmente una persona. Cuando está muy ceñido es porque está tomando anabólicos, ¿no? Porque está tomando corticoides, esteroides, etc. Y eso es lo que hace ceñir los músculos, porque normalmente no es así, ¿ya? Entonces, fíjense, en el anabolismo uno introduce moléculas simples, leche, carne, huevo, y lo convierte en moléculas complejas, proteínas, músculo, hueso, colágeno. Entonces, esos fortachones, lo que comen, fíjense lo que comen, huevo, leche, ¿no? Y se convierte en músculo. Eso es anabolismo. El catabolismo es al revés. Una persona que no come
necesita sí o sí energía. Aquí es al revés, fíjense, va a absorber energía. Aquí en cambio, él necesita energía para vivir. Entonces, como no come porque está enfermo o porque está con una enfermedad conjuntiva, enfermedad conjuntiva quiere decir cáncer, tuberculosis, esas enfermedades que lo van a enflaquecer. Entonces, como no tiene, empieza a sus propias células empiezan a aprovechar primero la grasa. Cuando se termina la grasa, aprovechan el músculo. Cuando se termina el músculo, y empiezan prácticamente a morirse. Y ese proceso de utilizar, comerse prácticamente sus propias células se llama catabolismo. Es una fase destructiva. Una molécula compleja, un músculo, se convierte ¿qué? En moléculas simples. Y hay energía. ¿Para qué? Para vivir. Es bien clásico cuando una persona, ya ustedes estaban todavía en el cielo, una vez cuando yo estaba en la universidad, hubo huelgas de hambre en Irlanda, estaban luchando por su independencia, y un tipo hizo huelga de hambre. Varios, pero los demás se alinearon, salieron, pero él seguía. Voy a morir si no nos dan campo para nuestra independencia. Y estuvo así, igual que el Señor, 40 días, pero más del Señor. 50 días empezó su catabolismo. Hasta 40 días enflaqueció. Pero después de los 40 días empieza el catabolismo. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a destruir las propias células. Primero, las musculares se destruyen. Se vuelven moléculas simples. Y después del músculo ya empiezan a destruirse las células más importantes. Imagínense que se destruye el cerebro, ya pierden el conocimiento, y ese tipo a los 55 días tuvieron que introducirse, estaba en coma. Lo llevaron al hospital, trataron de verdad, ya no pudo ser posible, se murió. Entonces, eso es anabolismo y catabolismo. Para el anabolismo, para que estas moléculas simples se conviertan en complejas, sí o sí el cuerpo necesita hormonas. Por eso, no hay diabético que no tenga, un diabético estoy diciendo, ¿no? Que sea gordo y no tenga insulina. Un diabético gordo tiene insulina. ¿Por qué? ¿Un diabético gordo tiene insulina? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si no usa la insulina, lo que hace es meter esa energía a las células. Si no tiene insulina. Porque la insulina, pasando un puntito, la insulina es anabólico, forma grasa. La insulina, si estos tipos, las chicas están bien, porque tienen insulina, es lo que forma la grasita 90, 60, 90. Insulina. Cuando no hay insulina, son piel y hueso. Eso es la diabetes 1, que también vamos a ver. Entonces, gordo con diabetes tiene insulina, por eso es gordo, ¿no? Tiene un tipo de diabetes que se llama por resistencia a la insulina. Tiene, lo que pasa es que no te hace. En cambio,